Hace siglos, cuando el mundo aún era joven y las promesas de Dios resonaban en las llanuras, yo era un pastor en las colinas del Jordán. Desde allí, con ojos llenos de asombro y temor, vi el ascenso y la caída de dos ciudades que desafiaron al Creador, Sodoma y Gomorra. Sus nombres aún pesan en el aire, como un eco de fuego y cenizas. En esta larga noche te contaré todo: su gloria, su corrupción, el hombre que intentó salvarlas y el juicio que las borró de la tierra. Pero quédate hasta el final, porque hay un secreto escondido en una cueva, un misterio que cambió el destino de naciones. No apartes la mirada, porque esta historia no es solo del pasado. Es un espejo para tu alma. Suscríbete. Hace mucho tiempo, después de que Dios dispersara a las naciones en Babel por su arrogancia, los cananeos encontraron un lugar que parecía un regalo del cielo. El valle del Jordán era un paraíso terrenal, un Edén donde los ríos corrían cristalinos, los campos daban cosechas sin esfuerzo y los árboles cargaban frutos todo el año. En ese valle, los cananeos fundaron dos ciudades que brillaban como joyas en el desierto: Sodoma, la ambiciosa, y Gomorra, la seductora. Sodoma era un centro de poder, un lugar donde los hombres soñaban con riquezas y los reyes gobernaban con puño de hierro. Gomorra, en cambio, era un canto a los sentidos, un refugio de placeres que prometían felicidad, pero dejaban el corazón vacío. Yo las observaba desde mis colinas, maravillado por su grandeza, pero con un nudo en el pecho que no podía explicar. Sodoma, bajo el rey Bera, era una fortaleza de comercio. Caravanas de todo el mundo llegaban cargadas de especias, oro y telas finas, y se iban con las manos llenas de tesoros. Sus mercados nunca dormían. El bullicio de los mercaderes, el tintineo de las monedas y las risas de los compradores llenaban el aire día y noche. Pero bajo esa prosperidad había sombras. Los ricos vivían en palacios de piedra blanca, mientras los pobres mendigaban en las esquinas, ignorados por todos. Los jueces aceptaban sobornos, los fuertes oprimían a los débiles, y la justicia era solo una palabra vacía. La Biblia dice que los hombres de Sodoma eran malvados y pecadores en gran manera contra el Señor. Génesis 13:13. No era solo un pecado, era una forma de vida que se burlaba de todo lo sagrado. Gomorra, gobernada por el rey Birsa, era diferente, pero no menos peligrosa. Si Sodoma era un torbellino de ambición, Gomorra era un susurro que te envolvía hasta perderte. Sus calles estaban llenas de músicos que tocaban melodías hipnóticas, poetas que recitaban versos de amor prohibido, y altares donde se adoraba a dioses de fertilidad con rituales que hacían sonrojar a los más valientes. Los habitantes de Gomorra vivían para el placer, para el momento, sin pensar en el mañana ni en el Creador que les había dado la vida. Pero su refinamiento escondía una podredumbre profunda: la arrogancia, el egoísmo, el desprecio por los necesitados. Como dice el profeta Ezequiel, su pecado era soberbia, saciedad de pan, e indiferencia para con el pobre y el menesteroso. Ezequiel 16:49. Sodoma y Gomorra eran dos caras de la misma moneda, y ambas desafiaban la paciencia de Dios. En medio de este mundo llegó un hombre que cambiaría el destino del valle: Lot, sobrino de Abraham, el hombre que caminaba con Dios. Lot no era un cananeo, venía de Ur, una tierra lejana, donde había aprendido las historias del Creador. Había seguido a su tío Abraham en un viaje de fe, dejando todo atrás por una promesa divina. Pero cuando Abraham y Lot se separaron, porque sus rebaños eran demasiados para compartir la misma tierra, Lot miró hacia el valle del Jordán y vio una oportunidad. Eligió Sodoma, no porque amara su corrupción, sino porque amaba su riqueza. El valle era como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto. Génesis 13:10. Y Lot soñaba con una vida mejor para su familia. ¿Quién podría culparlo? Era humano, como tú y como yo, atraído por la promesa de un futuro brillante. Pero vivir en Sodoma no era fácil para un hombre como Lot. Cada día veía cosas que le rompían el corazón. En los mercados, los mercaderes engañaban a los compradores con balanzas falsas. En las calles, los fuertes abusaban de los débiles.
y nadie alzaba la voz. En los templos se ofrecían sacrificios a dioses paganos, y las noches se llenaban de fiestas donde todo estaba permitido. Lot era un forastero, un hombre de fe en una ciudad sin Dios. La Biblia dice que atormentaba su alma justa al ver y oír día tras día sus obras inicuas. 2 Pedro 2:8. Imagínate, viajero, estar atrapado en un lugar donde todo lo que crees está en guerra con lo que ves. Lot tenía una casa lujosa, una esposa que amaba la vida de la ciudad, y 2 hijas que crecían bajo la sombra de Sodoma. Pero en su interior, una voz le susurraba: «Esto no está bien». Mientras Lot luchaba con su conciencia, el clamor de Sodoma y Gomorra llegaba al cielo. No era un rumor, sino un grito que resonaba en el trono de Dios. Los pecados de las ciudades eran tantos y tan graves que el Creador no podía ignorarlos más. Violencia, injusticia, idolatría, inmoralidad. Todo se mezclaba en un veneno que envenenaba el valle. Dios, que es justo pero también misericordioso, decidió actuar. Pero antes quiso dar una oportunidad a los justos, si es que había alguno. En las encinas de Mamre, lejos del valle, Abraham recibió una visita que cambiaría todo. 3 hombres aparecieron ante su tienda, pero no eran hombres comunes. Uno de ellos era el Señor mismo, y los otros, ángeles disfrazados. Abraham, con la humildad de un siervo, les ofreció comida y descanso, sin saber que traían un mensaje de vida y muerte. Cuando los visitantes hablaron, el corazón de Abraham tembló. Dios le reveló su plan. El clamor de Sodoma y Gomorra ha subido hasta mí, y su pecado es gravísimo. Descenderé, pues, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Génesis 18, 20, 21. Abraham sabía lo que eso significaba. El juicio estaba cerca. Pero Abraham no era solo un hombre de fe, era un hombre de compasión. Pensó en Lot, su sobrino, que vivía en Sodoma. Pensó en las familias, en los niños, en los que quizás aún podían arrepentirse. Con valentía, se acercó a Dios y suplicó: ¿destruirás al justo con el impío? Si hay 50 justos en la ciudad, ¿la destruirás y no la perdonarás por amor a los 50? Dios, en su misericordia, respondió: si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por amor a ellos. Génesis 18, 24, 25, 26. Abraham no se detuvo. Bajó el número: 40, 30, 20, 10. Cada vez Dios prometía perdonar la ciudad si encontraba ese número de justos. Pero en el fondo, Abraham sabía que Sodoma estaba podrida hasta el núcleo. No había ni 10 hombres justos en sus murallas. Cuando los visitantes se marcharon, Abraham se quedó solo, mirando hacia el valle, con el corazón apesadumbrado. Sabía que el tiempo de Sodoma se acababa, pero aún tenía esperanza en Lot, el hombre que había criado como a un hijo. Mientras Abraham oraba, 2 de los visitantes, los ángeles, descendieron al valle. Llegaron a Sodoma al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de rojo, como un presagio de lo que vendría. Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad, un lugar donde los ancianos y los jueces se reunían. Cuando vio a los forasteros, algo en su corazón le dijo que no eran hombres comunes. Se levantó, se inclinó ante ellos y les rogó: «Señores míos, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo, y paséis en ella la noche, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino». Génesis 19, 2. Los ángeles dudaron, diciendo que pasarían la noche en la plaza, pero Lot insistió. Sabía que las calles de Sodoma no eran seguras para extraños, especialmente de noche. Lot llevó a los ángeles a su casa, donde su esposa preparó un banquete con pan sin levadura, como era la costumbre. Pero la paz duró poco. Antes de que la noche cayera, un rumor se extendió por la ciudad. Los hombres de Sodoma, jóvenes y viejos, ricos y pobres, se reunieron frente a la casa de Lot. Sus voces eran como un rugido, exigiendo que sacara a los forasteros. Lo que pedían era tan vil que las palabras apenas pueden describirlo. La Biblia dice que los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma,
Rodearon la casa, desde el menor hasta el mayor, todo el pueblo por todos lados. Génesis 19:4. Era una ciudad entera, consumida por el deseo y la violencia, sin freno ni vergüenza. Lot salió a enfrentarlos, cerrando la puerta tras de sí. Su corazón latía con fuerza, pero su voz era firme. «Hermanos míos, os ruego que no hagáis tal maldad», les dijo. Génesis 19:7. En un momento de desesperación, ofreció algo que aún hoy nos estremece: sus 2 hijas, vírgenes, a cambio de la seguridad de sus huéspedes. ¿Fue un error? ¿Un sacrificio? ¿Un reflejo de la cultura de Sodoma que ya lo había contaminado? No lo sé, viajero, pero su oferta no calmó a la turba. Se burlaron de él, llamándolo extranjero, y se acercaron para derribar la puerta. Lot estaba solo contra una ciudad enloquecida. Entonces los ángeles actuaron. Con un destello de poder divino, cegaron a los hombres de Sodoma, dejándolos tambaleándose en la oscuridad. Entraron a Lot en la casa y le hablaron con urgencia. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, o cuanto tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido hasta la presencia del Señor, y el Señor nos ha enviado a destruirlo. Génesis 19:12-13. Lot salió corriendo a buscar a los prometidos de sus hijas, rogándoles que huyeran, pero ellos se rieron. Pensaron que estaba loco, que el juicio era un cuento de viejos. El corazón de Lot se rompió, pero no había tiempo para insistir. Al amanecer, los ángeles tomaron a Lot, su esposa y sus 2 hijas de la mano y los sacaron de la ciudad. El aire estaba cargado, como si el cielo mismo contuviera el aliento. «Escapa por tu vida», le ordenaron. «No mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, para que no perezcas». Génesis 19:17. Lot, temblando, suplicó ir a una ciudad pequeña llamada Zoar, porque temía no llegar a las montañas. Los ángeles aceptaron, pero le advirtieron que no se detuviera. El sol apenas comenzaba a salir cuando Lot y su familia corrieron por el valle, con el peso del juicio a sus espaldas. Y entonces el cielo se abrió. Dios derramó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, una lluvia de ira que consumió todo lo que tocaba. Las murallas de piedra se derrumbaron, los palacios ardieron, los mercados se convirtieron en cenizas. Hombres, mujeres, niños, animales, nada escapó. El valle, que había sido un paraíso, se transformó en un desierto humeante, un testimonio eterno del poder y la justicia de Dios. Yo estaba en una colina lejana, y el sonido de la destrucción aún resuena en mis oídos. Era como si la tierra misma gritara de dolor. Pero no todos obedecieron. La esposa de Lot, cuya corazón aún estaba atado a Sodoma, no pudo resistir. Giró la cabeza, mirando atrás, quizás por nostalgia, quizás por incredulidad. En un instante, su cuerpo se convirtió en una columna de sal, una estatua blanca que quedó como advertencia para las generaciones futuras. Lot y sus hijas no se detuvieron. Corrieron hasta Zoar, y desde allí subieron a las montañas, buscando refugio en una cueva solitaria. El silencio que siguió era más aterrador que el fuego. El mundo que conocían había desaparecido. En esa cueva, el último capítulo de esta historia se escribió, y es el más oscuro de todos. Lot y sus hijas, solos y traumatizados, creyeron que eran los últimos humanos en la tierra. Las hijas, desesperadas por preservar su linaje, tomaron una decisión que aún hoy nos estremece. Emborracharon a su padre con vino y concibieron hijos con él. La primera dio a luz a Moab, padre de los moabitas. La segunda dio a luz a Amón, padre de los amonitas. Estas 2 naciones, nacidas del pecado, serían enemigas de Israel por siglos, un recordatorio de que las decisiones, incluso las tomadas en la desesperación, tienen consecuencias eternas. El fuego destruyó Sodoma y Gomorra, pero el pecado encontró un refugio en esa cueva. Lot, un hombre justo, no estaba exento de errores. Había elegido Sodoma por ambición, había dudado ante el juicio, y ahora llevaba las cicatrices de sus decisiones. Su historia no es solo un relato de destrucción, es una advertencia. Sodoma y Gomorra
Son un espejo que nos muestra lo que sucede cuando una sociedad elige el egoísmo, la injusticia y el desafío a Dios. Pero también son una promesa de misericordia. Dios salvó a Lot incluso cuando dudó. Abraham con su oración nos enseñó que un solo hombre puede interceder por muchos. Y ahora te pregunto, ¿qué harás con esta historia? ¿Mirarás atrás como la esposa de Lot, aferrándote a lo que te destruye? ¿O correrás hacia la promesa de Dios, aunque el camino sea difícil? Sodoma y Gomorra no son solo cenizas del pasado, son un llamado a examinar tu propio corazón. El Creador, que juzgó las ciudades, aún ofrece justicia y amor. Su voz resuena hoy, como resonó en el valle del Jordán. Escúchala, y que tu camino sea guiado por la verdad. Esta historia de Sodoma y Gomorra llega a su fin, pero su mensaje vive en ti. Si este relato te ha estremecido, te ha hecho reflexionar o te ha acercado al corazón del Creador, no lo guardes solo para ti. Comparte esta historia con aquellos que necesitan escucharla. Déjanos un comentario con tus pensamientos. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Lot? ¿Crees que el juicio de Dios fue justo? Dale like para que más personas descubran este misterio bíblico. Y suscríbete para no perderte las próximas historias que desentrañaremos juntos. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando estas verdades eternas al mundo. Únete a este viaje y que la luz de la verdad ilumine siempre tu camino.